Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 7 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado, sección B, perteneciente al ciclo 45 de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy tendremos nuestra séptima reunión, o nuestra séptima clase. Hoy nos toca abordar lo que sería el capítulo 7, propiamente, lo que sería la evaluación. Es todo el proceso en el cual nosotros vamos a recapitular o vamos a presentar propiamente los resultados de todo lo que todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer durante nuestro EPS. Esto en comparación a la tesis, esto vendría siendo el marco administrativo y también vendría siendo una parte del marco metodológico. Ahí lo vamos a ir viendo propiamente en el desarrollo de la sesión. Como hacemos siempre al iniciar cada clase, vamos a dar la información previa para que estemos en completa armonía. Las personas que tienen acceso a la plataforma de Wedi ya se encuentra habilitado el mosaico correspondiente a la semana que estamos en el día de hoy, que es con el mosaico que dice evaluación. También les recuerdo que tenían pendiente, algunas personas sí lo hicieron, tienen pendiente una tarea, la elaboración de 10 fichas hemerográficas que tienen como tarea para el día de hoy. Tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para poder subir esa tarea, para aquellas personas que tienen todavía pendiente esa tarea. También ya se encuentra habilitado el mosaico del examen final. Ahí ustedes entran a la plataforma y ahí hay un mosaico donde dice examen final. Es solo una pregunta. Sencillamente es una pregunta en el cual ustedes van a responderla. Mínimo 50 palabras, máximo 200 palabras en ese sentido. Es una pregunta de información generalizada. Como les digo, más se tardan ustedes en ingresar a la plataforma que en responder ese examen. No hay respuesta mala, como tampoco hay respuesta buena. Lo que ustedes coloquen se les estará complementando con su nota para poder llegar a 100. Recuérdense que este examen está habilitado desde el lunes de esta semana, propiamente. Han tenido toda esta semana, van a tener toda la otra semana también el examen, y el examen va a estar habilitado hasta el 9 de mayo. El 9 de mayo a las 23 horas con 59 minutos estará habilitado. Ya no lo puedo volver a abrir. Ahí sencillamente se cierra el examen, se cierran las tareas propiamente. Y si ustedes llegaron a los 75 puntos más la asistencia, pues yo podré elaborar con mucho gusto el cuadro y podré subirlo a la plataforma para que lo más pronto posible a usted le llegue su diploma. Recuérdense que algunas personas que llevan también cursos libres, son alrededor de 65 cursos que se imparten en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, la cantidad de personas dentro del área de cursos libres está limitada ahorita. Entonces, tengan un poquito de paciencia, por eso es que estamos pidiendo las tareas y los exámenes con anticipación para poder hacer esos cuadros y que a usted le llegue lo más pronto posible ese diploma que usted ha querido o ha estado a lo largo de estas 10 sesiones. Entonces, como les repito, las personas, yo sé que algunos ahorita mismo ya están haciendo el examen. Si pueden ingresar ahorita a la plataforma, háganlo propiamente, no hay ningún inconveniente. Y entonces ahí ya estarían completando sus 100 puntos en ese sentido. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese apartado de la evaluación. La otra semana vamos a hablar propiamente de lo que es el aspecto de las fichas bibliográficas, que también se maneja mucho en el aspecto de la recopilación de datos. Vamos a ver algunas técnicas para cómo se presentan fichas bibliográficas, fichas de trabajo, fichas de resumen en ese sentido. Luego, en la sesión número 9, estaremos viendo, esto ya algunos que lo llevaron el año pasado en el curso de tesis abordaron esta temática, pero tengo que abordar para las personas que son nuevas. Vamos a ver el tema de la piratería intelectual, y en la última sesión pues vamos a estar viendo el informe final. Ese es el contenido de las próximas 10 reuniones, de las próximas 3 reuniones, incluyendo la del día de hoy, para poder finalizar. Entonces, hoy vemos lo que es evaluación, la otra semana vemos lo que son fichas bibliográficas,
Luego estamos viendo lo de la piratería intelectual y en la última sesión vamos a ver la presentación del informe final de EPS, cómo se presenta propiamente ese apartado. Ese es el contenido de las próximas reuniones que vamos a estar abordando. Entonces, para aquellas personas que tengan pendiente su tarea, por favor, hagan el día de hoy. Ya no puedo habilitar tareas por la agilidad de hacer los cuadros y tienen el examen final también habilitado hasta el día 9 de mayo. Ya el 10 de mayo yo me encargo de hacer los cuadros y más o menos el 11 o 12 de mayo podré estar subiendo esos cuadros para que lo más pronto posible le den a ustedes sus diplomas. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna interrogante que ustedes quieran decir mientras inicio con el proceso de la sesión del día de hoy. ¿Escucho alguna duda, alguna interrogante que ustedes quieran plantear? Entonces voy a iniciar propiamente con la sesión que nos corresponde el día de hoy. Hoy nos corresponde abordar lo que es el capítulo de la evaluación. Vamos a ver esa utilidad o ese proceso que se lleva. Miren jóvenes, esto ¿se acuerdan que hace 8 días vimos el proceso de voluntariado? Y antes de Semana Santa vimos el proceso de la sistematización, en ese capítulo. Voy a regresar un poco a la sistematización. Cuando estábamos hablando de la sistematización, o sea, el proceso de hacer ya propiamente las actividades que ustedes tienen encaminadas dentro de su plan de acción, mencionábamos que había que recapitular unas etapas que ustedes han llevado tal vez en algún momento en su carrera o en algún curso que se llame Administración de Empresas o Organización. Les mencionaba yo las etapas del proceso administrativo. Pues aquí también tenemos que seguir con esa fase propiamente. Aquí tenemos que hacer una recapitulación, tenemos que hacer una retroalimentación propiamente de lo que hemos elaborado o de lo que estamos haciendo, porque, ojo en este sentido, la evaluación, ojo, la evaluación se tiene que hacer en 3 fases. Antes de iniciar el EPS, durante el EPS y posteriori al EPS. Eso a muchas personas se les olvida. Creen que la evaluación solo es cuando ya he terminado el proceso de EPS. Lo ideal es que ustedes lo estén haciendo o vayan avanzando en este inicio, aún cuando estén en el primer mes, en el segundo mes de estar haciendo su EPS. Ese es un consejo que se le da a las personas. Pero si usted lo quiere dejar a posteriori, cuando ya terminó propiamente su EPS, es su trabajo, es su proyecto el que usted está presentando en ese sentido. Entonces, hoy vamos a hablar de ese capítulo 7. Vamos a ver qué es la evaluación y cuál es la utilidad que tiene la evaluación. Nosotros vamos a entender por evaluación aquel proceso continuo de revisión y valorización crítica que hagamos nosotros propiamente al trabajo que estamos haciendo o que estamos emprendiendo propiamente, para poder ver de alguna forma si los objetivos, las metas que nos hemos planteado allá en el diagnóstico o que nos planteamos propiamente en el plan de acción se están ejecutando o hay que hacer de alguna forma alguna retroalimentación o, como dicen los norteamericanos, un feedback propiamente. Esa retroalimentación o eso de lo que nosotros estamos haciendo es en sí la comprobación de que nuestro trabajo va bien encaminado, que esa evaluación que nosotros estamos haciendo está cumpliendo esas metas, esa misión y esa visión personal que nosotros tenemos. Esto hay que hacerlo de alguna forma, en forma personal, buscar esa simetría en la institución o con la comunidad donde estamos trabajando en nuestro EPS para ver si realmente la comunidad también está esperando resultados en base a nuestro EPS en ese sentido. Porque tal vez nuestros objetivos van bien encaminados, pero la comunidad esperaba otros resultados en ese sentido, o la institución esperaba otros resultados. Es cierto, a usted lo que más le interesa es su EPS, pero también, recuerde, debe dejar las puertas abiertas para que posterioris o estudiantes que vengan de otros años puedan elaborar o puedan continuar
la fase del EPS en esa institución o en esa comunidad. Entonces, la evaluación se deberá de realizar ya sea al inicio de nuestro EPS, en los primeros días o en la primera quincena o en el primer mes que estamos elaborando nuestro EPS, durante y al finalizar las acciones que conlleven la realización del proyecto. Esto de alguna forma nos va a evitar caer en algún tipo de desviaciones o caminos que nos puedan tergiversar o que de alguna forma nos puedan caer en superficialidades. Aquí nosotros en esta fase vamos a retomar y vamos a ampliar los elementos que hemos presentado en ese plan de acción propiamente. Vamos a ver si en algún momento eso que hemos planteado se está cumpliendo y si no se ha cumplido, ¿por qué? Y si no se ha cumplido, hacerle esos cambios o hacer esas modificaciones que nosotros necesitemos. Esto es eminentemente personal. En este caso, usted en consenso con el supervisor o con su jefe de la institución, más en consenso con su asesor, tendrán que discutir si ustedes en algún momento han visto que su EPS no va por el camino que ustedes tienen encaminado o que ustedes se habían planteado para hacer propiamente esos cambios que el beneficiado va a ser usted. Sí, siendo esta es una de las etapas más importantes dentro del trabajo del EPCista. Y aquí lo que va a determinar propiamente el éxito o la eficacia de este proyecto. Ojo, si usted hace una buena evaluación, hace una buena retroalimentación de este proceso, podrá de alguna forma dejar las puertas abiertas para trabajar en esa institución o para dejar un proyecto de alternativa para que en esa comunidad o en esa institución se continúe con ese proceso que usted está haciendo en ese sentido. Entonces, es importante, previo a realizar la evaluación, considerar y analizar las definiciones que nosotros entendamos por evaluación en ese sentido. Dentro del EPS, propiamente, que se realiza tanto en la Universidad de San Carlos de Guatemala como en algunas universidades, en las universidades privadas, aquí propiamente tenemos que ir enfocados a esa misión y a esa visión de la universidad y a esa misión y a esa visión propiamente de la unidad académica a la que pertenezcamos. O sea, hay que ver si realmente estamos cumpliendo ese proceso, si estamos cumpliendo ese ámbito profesional que nosotros estamos de alguna forma evaluando a través de ese proceso continuo de análisis. Aquí viene un análisis crítico que usted va a hacer a su propio trabajo. Lo que es el proceso de evaluación es eminentemente personal. Habrán sugerencias, habrán observaciones de su jefe o del asesor propiamente, pero el que va a tomar el que tiene la decisión final es usted propiamente. Esto le va a permitir a usted organizarse y le va a permitir a usted de alguna forma hacer esos cambios o esas modificaciones, pero usted tiene que arriesgarse, usted tiene que tomar esa iniciativa a ver qué es lo bueno y qué es lo malo que estoy haciendo en mi EPS. Tengo que ver los dos campos. Puede ser que mi EPS vaya muy bien, va encaminado a mis metas, a mis objetivos, a lo que la comunidad quiere, a lo que la institución quiere, pero debo también hacer una evaluación para mejorarlo en ese sentido. No quedarme en ese aspecto de ser una persona paciente o ser una persona conformista. Debo de mejorar mi EPS, pues en ese sentido. Ahora, si va mal, pues debo de hacer algún tipo de cambios o modificaciones, pero me debo de arriesgar. Porque de todos modos, cuando ustedes sean profesionales y cuando ustedes estén trabajando en una institución, ya sea del sector privado o del sector público, van a tener que aprender a tomar esas decisiones. Y ahí va a depender propiamente ya de un proceso de profesionalización. Esto es propiamente lo que ustedes tienen que aprender, a tomar esas decisiones, a tomar propiamente ese andamiaje. En este sentido, la evaluación es una actividad que todos en algún momento hemos realizado o todos de alguna forma hacemos en cualquier fase de nuestra vida. Habrán personas que en la noche, por ejemplo, antes de dormirse, harán algún proceso de evaluación de qué fue lo que hicieron durante el día para ver si realmente cumplieron
lo que tenían predeterminado. Algunas personas revisarán su agenda, revisarán propiamente ese diario que llevan para ver si realmente cumplieron todo lo que habían determinado hacer en ese día. Aquí propiamente en el EPS es lo mismo. Usted a través de su diario de bitácoras o sus cuadernos de apuntes, donde va llevando el control de todas las actividades que usted va haciendo, va a cumplir ese proceso de evaluar. Existen diferentes técnicas, ya sea de preparación o de evaluación, para de alguna forma poder observar si mi proyecto está cumpliendo esos objetivos o esas metas preestablecidas. Aquí propiamente se trata de que usted evalúe lo que son objetivos, el contenido y la competencia de lo que usted está haciendo propiamente. Repito, usted propiamente, ¿se acuerda cuando ustedes hicieron el diagnóstico, cuando ustedes hicieron aquella matriz de problemas y luego lo adaptaron a su plan de acción y luego le hicieron algunas modificaciones en la sistematización? Van a volver de alguna forma a ver si se ha cumplido o no ese proceso. Recuérdense que por cada acción, por cada campo de trabajo, por cada problema, ustedes tienen un objetivo y tienen un contenido o tienen ciertas actividades. Hay que ver si se están cumpliendo. Hay que ver si se están llevando en el tiempo y lo más importante, si los costos que yo tengo estimados para ese proceso realmente han sido los adecuados. Aquí es un poco lo que sería en el aspecto de la tesis como ese famoso presupuesto, en ese sentido, ver esa retroalimentación del presupuesto. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Precisamente, la evaluación es una dinámica que de alguna forma se va a confrontar o de alguna forma se va a plantear en base a 4 momentos. Ojo en esto. Durante todo el proceso del EPS vamos a cumplir nosotros esas etapas. Número 1, vamos a ver el proceso que se llama de contexto. Es precisamente eso de evaluar antes, durante y después del proceso del EPS. Muchas personas no hacen esa evaluación antes. O sea, plantean sus objetivos, plantean sus metas, plantean sus ideas, pero no consultan, no evalúan propiamente con su jefe o con su asesor si realmente es factible o viable ese aspecto que se quiere plantear. Sencillamente lo describen. Elaboración de encuestas, elaboración de entrevistas, elaboración de mesas redondas, pero realmente no hacen un proceso de evaluación para confrontar si realmente se adecua eso o no al proceso o al lugar donde estoy trabajando. Durante significa que voy a evaluar ese proceso si voy bien. Y el post significaría que cuando ya lo he terminado propiamente, que de alguna forma, ¿qué me hizo falta? ¿Qué elementos se tuvieron que haber tomado en cuenta? Y eso podría ser una propuesta para que otros investigadores que vengan atrás de mí continúen con esas características que se tienen. Aquí propiamente debo de estructurar las decisiones que me he planteado allá en el planteamiento del problema en el capítulo número 1, donde dice mi diagnóstico. Hay que ver si esa pregunta central realmente la estoy cumpliendo. Y lo más importante, mi hipótesis acción. Si de alguna forma esas actividades, ese proceso de acción, esa sistematización va enfocado a la comprobación o al rechazo parcial o total de esa hipótesis acción que yo elaboré. ¿Qué necesito evaluar propiamente? Pues necesito evaluar los siguientes aspectos. El proceso propiamente mediante el cual estoy obteniendo la información, en este caso, el proceso teórico, tengo que recapitular mi marco teórico, a ver si de alguna forma esas palabras claves que mencionábamos allá en el marco teórico se están adecuando o no al EPS que estoy haciendo. Recapitular al grupo de estudio. Recuérdense, estamos trabajando con un grupo de beneficiarios, con un grupo secundario o un grupo terciario, pero el que más interesa es el grupo primario propiamente. Ver si ya conozco a mayor profundidad a ese grupo para poder aplicarle, para poder de alguna forma evaluar por competencia. Esto sería lo que se maneja ahora en el plan o en el proceso de evaluación propiamente, si estoy cumpliendo eso propiamente, si estoy utilizando esos instrumentos que me
permitan evidenciar que voy por un buen camino. Y luego podré evaluar propiamente, o voy a medir el resultado. Voy a poder medir ese producto, en este caso mi EPS, en ese sentido. Si estoy de alguna forma cumpliendo esas metas, esos objetivos, tanto personales como objetivos o metas de la institución, como objetivos o metas de la comunidad y de la unidad académica o de la universidad. Y cada una de esas fases yo las he ido cumpliendo según el proceso o según el tiempo que hayamos estimado. Una buena evaluación lleva diferentes características, como puede ser características sistemáticas, significa autoevaluación, significa hacerme una crítica a mi propio trabajo. ¿Voy bien? ¿Realmente necesito en algún momento regresar? Como ustedes vieron en este momento en el video, regresó. Y si en algún momento hice esos cambios, pues ahora hay que verlo por otro punto de vista. Hay que ver esa evaluación si me va a encaminar o me va a dirigir hacia otro punto de vista. Y esto es lo que yo necesito hacer en mi EPS, encaminarme de alguna forma a un proceso o a una evaluación que me permita tomar decisiones a través de análisis, a través de determinación de conveniencias en ese sentido, para poder ver si los recursos que estoy utilizando están siendo tomados de alguna forma en forma válida en ese sentido. Si no estoy desperdiciando recursos en actividades que realmente tal vez no son necesarias para lo que sería la comunidad o la institución en ese sentido. Entonces, cumpliendo esa fase, vamos a ver cómo se hace un proceso de evaluación dentro de un EPS. Este proceso de evaluación propiamente nos va a permitir conocer desde un punto de vista lo que hemos cumplido con base a nuestros objetivos, tomar una decisión para ver si hay que hacer algún tipo de cambio o algún tipo de retroalimentación, y si todo va bien, como dijimos en un inicio, pues mejorarlo en ese sentido, mejorar ese aspecto que nos permita conocer esos resultados durante o inmediatamente previo a cumplir cada actividad o posteriori a cumplir cada actividad. Entonces, a través de esta evaluación vamos a poder determinar esos hechos relevantes del proyecto, esos hechos relevantes que de alguna forma nos van a permitir tener más experiencia, tener más conocimiento. Por eso es necesario llevar ese libro o ese cuaderno de bitácoras desde el mismo momento en que iniciamos nuestro EPS, para ir apuntando todo en ese sentido, para tener ese respaldo que nos permita tener una alternativa a posibles problemas que se nos puedan presentar, porque puede ser que ese problema se haya presentado en otra actividad, y si no recapitulamos o no revisamos ese libro de diagnóstico, vamos a encontrar ahí que la solución es sencilla a algún problema que se nos enfrente, porque van a haber problemas también en ese sentido, a veces dentro de la misma comunidad, a veces dentro de la misma institución donde estamos trabajando. Dentro de la comunidad habrán personas que no les gusta que el EPCista esté haciendo algún tipo, según ellos, de cambio de mentalidad pues, hacia ese grupo con el cual se está trabajando. O se podrán encontrar ustedes algunos compañeros dentro de la institución que sentirán hacia ustedes celos propiamente, una especie como de celos profesionales, porque ustedes llegan con nuevas ideas, llegan con nuevas alternativas propiamente, y tal vez ellos se han acomodado propiamente a un estilo de trabajo. Y con las propuestas que usted lleva, según ellos, ahora tienen que hacer más trabajo propiamente, o tienen que de alguna forma mejor prepararse en ese sentido. Entonces, la evaluación propiamente, a través de esa forma, como indicábamos, vamos a poder determinar esos hechos relevantes de todo nuestro proyecto de EPS. Y vamos a tomar de punto de partida lo que se conocen como algunos resultados o algunos indicadores para ver si realmente nuestro EPS está cumpliendo cualquiera de estos pasos. ¿Cómo vamos a evaluar? Podemos evaluar de la siguiente forma. Número 1, podemos hacer un estudio de perfil. El estudio de perfil propiamente es una etapa del cual lo podemos ver desde el punto de vista administrativo, un proceso de evaluación, donde vamos a ver la rentabilidad de nuestro proyecto. Vamos a ver si realmente ese presupuesto, que parece que ustedes tenían un presupuesto allá en el capítulo número 1, lo están cumpliendo. Ese presupuesto, de alguna forma,
está siendo rentable tanto para la comunidad como para la institución, como para ustedes. Porque puede ser que en ese presupuesto ustedes hayan determinado determinada cantidad para el desarrollo de su EPS, pero ahora que ustedes ya lo están trabajando, ha resultado que propiamente solo con una actividad se acabó el presupuesto, por decirlo de una forma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las otras actividades en ese sentido? Entonces, el estudio de perfil, por lo tanto, es donde vamos a considerar solamente la aproximación que nos permita decidir entre lo que conviene y lo que no conviene a la institución, a la comunidad y a ustedes. Es hacer esa retroalimentación del presupuesto. ¿Vamos bien? Esa cantidad de dinero que teníamos en el presupuesto está bien encaminado. Aquí no importa, ojo, y eso lo hemos dicho tanto en tesis y ahora se los vuelvo a decir a ustedes, no importa que mi EPS me lo esté patrocinando la institución, me lo esté patrocinando la comunidad, o yo esté haciendo un autofinanciamiento personal, o haya una persona externa que me ayude propiamente al desarrollo de mi EPS. Ojo, aquí es donde algunas personas confunden esto. Puede ser que el proyecto, digamos, tengamos el acceso o la creación de drenajes en tal comunidad. Yo no estoy diciendo que usted va a poner toda la cantidad para la creación de los drenajes. Usted lo que está planteando es el proyecto para la introducción de drenajes en esa comunidad. No es que usted vaya a dar $500,000 de quetzales propiamente para la construcción de esos drenajes. Usted plantea el proyecto a la comunidad, plantea el proyecto a la institución. Ya dependerá de ellos cómo van a conseguir ese dinero en base al perfil que usted está presentando. Usted está planteando solo la teoría propiamente, está viendo de alguna forma si es factible o viable la introducción de un drenaje en esa comunidad. Pero usted no es el responsable propiamente de conseguir ese dinero propiamente. Eso ya será la comunidad, ya será las COCODES, ya será el grupo de vecinos, ya será la ONG donde están trabajando ustedes propiamente, que se encargará si es factible o viable en base a la propuesta que usted está haciendo en ese sentido. Entonces, el estudio de perfil propiamente es ver propiamente si la ejecutación o si se está ejecutando el proyecto o encontrar alguna otra alternativa, alguna otra propuesta. Bueno, vemos que la introducción de drenajes, ustedes planteaban introducir drenajes, digamos, drenajes, por decir algo así, drenajes de 5 centímetros, por decir de alguna forma. Pero eso es muy oneroso, es muy caro propiamente. Entonces vamos a ver si es factible ahora introducir drenajes de 3 centímetros, por decir de una forma. Pues, es ahí el proceso de retroalimentación en base a las experiencias que tiene la comunidad, en base a las experiencias que tiene el grupo de evaluadores o sus jefes propiamente y el conocimiento que usted está teniendo y que usted adquirió a lo largo de la carrera. Entonces, ese es el estudio del perfil. Es propiamente el análisis, es ver la rentabilidad de nuestro proyecto, en este caso de nuestro EPS. Luego tenemos propiamente el estudio de prefactibilidad. Esta es otra fase que ustedes podrían manejar en su EPS. Esto es reconocido como un anteproyecto preliminar, propiamente, en el cual consiste en que voy a hacer una investigación a profundidad, propiamente, sobre el estudio de perfil que hice en la fase anterior, ahí propiamente. Bueno, si me aprobaron ese estudio de perfil, ahora hay que ver la factibilidad, hay que ver la viabilidad propiamente. Eso me requiere mayor investigación, mayor profundización de lo que yo quiero propiamente presentar. Y eso de alguna forma se va a tomar como consideración para poder tomar decisiones al interior de la comunidad o de la empresa y también de alguna forma ver si se puede ejecutar o no. Aquí volvemos a este caso. Usted ya presentó ese estudio de prefactibilidad, la comunidad lo va a evaluar, la comunidad en este caso, no es que a usted no lo esté tomando en cuenta, sencillamente va a buscar a otro grupo de especialistas, ojo en este caso, va a buscar a un grupo de asesores externos para verificar que la propuesta que usted planteó es factible o no. Porque usted recuerda que está planteando ideas, está planteando algún tipo de trabajo, pues en ese sentido. Ese es el estudio de prefactibilidad, donde usted hace esa propuesta.
Ya dependerá de esa comunidad si le acepta o no propiamente ese tipo de estudio que usted está haciendo. Y luego vienen los estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad es reconocido también o es visto como el anteproyecto en el cual voy a profundizar en la investigación propiamente, pero de alguna forma aquí voy a ver los, más que todo, de los aspectos de análisis de alternativas a soluciones que yo de alguna forma encuentre con ciertos problemas que se me presenten. ¿Qué significa en este sentido? Que voy a establecer con certeza si mi proyecto realmente es factible de hacerlo, en este caso. O sea, hago una retroalimentación nuevamente. Cada una de las fases que hemos visto requiere retroalimentación para ir mejorándolo. O sea, usted va a ir haciendo primero un estudio de perfil, luego va a hacer un estudio de prefactibilidad para llegar a esa factibilidad propiamente. ¿Y qué es lo que usted va a evaluar? Uno, los esfuerzos. ¿Realmente mis ideas están siendo tomadas en cuenta en la comunidad? Ojo, esto es lo que usted va a presentar en su evaluación. ¿Realmente las ideas que estoy presentando están siendo tomadas en cuenta? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Puede ser que tenga muy buenas ideas, pero no las puedo plantear o no las puedo presentar de una mejor forma. Dos, los esfuerzos realizados. Voy a revisar todo ese plan de acción, toda esa sistematización que tengo y de alguna forma presentarle a la comunidad observaciones, presentarle recomendaciones. Ojo en este sentido. Cuando usted hace esa evaluación de los esfuerzos realizados, ojo, cuando usted presenta ese informe, está haciendo las recomendaciones de su informe final en este sentido. Porque aquí usted va a recomendar qué es lo que se debe de hacer. Usted va a presentarle a la comunidad alternativas, soluciones, pero usted de alguna forma las presenta. Pero a usted no le interesa saber si le van a hacer caso o no. Ese ya es problema ya de ellos, propiamente de la institución o de la comunidad. Podrá venir otro investigador y darse cuenta por qué no tomaron en cuenta las observaciones que usted dejaba. Eran buenas ideas, pero puede ser que no se estén presentando de una forma eficiente. Por eso es que las personas, las comunidades o las instituciones van a buscar a otro tipo de especialistas, o sea, como viéndolo así desde el punto de vista como un médico, o sea, vamos a pedir otro diagnóstico, vamos a pedir otra evaluación para ver si realmente otra persona nos puede recomendar que sigamos con lo que usted nos plantea o si se puede modificar o no. Recuérdese, usted llega con un nuevo conocimiento, usted llega con nuevas alternativas que tal vez en la comunidad o en la institución no las conocía. O puede ser al revés, que usted llegue con conocimiento muy anticuado. Ojo a esto, por favor. Aquí viene un aspecto de retroalimentación del conocimiento que usted tenga. Actualícese, modernícese en sus conocimientos que usted tenga, porque puede ser que lo que le hayan enseñado en la universidad ahora en el campo no se aplique. Esas eran teorías de los años 50, de los años 60, de los años 70 del siglo pasado, pero ahora estamos en el año 2022. ¿Será que esas mismas teorías se pueden aplicar? Entonces ahí es donde usted va a ver esa efectividad y esa eficiencia hacia su propio trabajo. Y de alguna forma usted va a poder cumplir ese proceso en el cual usted de alguna forma va a evaluar o va a determinar si los procedimientos anteriores se han llevado a cabo con base a los objetivos que usted se planteó. Aquí regresamos a los objetivos, a esos objetivos generales, a esos objetivos específicos y a esos objetivos temporales. Aquí donde algunas personas se molestan en este sentido. Es que tan complicado que hace usted el EPS, me dicen algunos. Así no es como lo presentamos nosotros en la universidad. Es que miren, este es un curso de actualización, esto es un curso de modernización que le puede servir a usted. Ya dependerá usted si sigue o no las observaciones que yo le estoy planteando, pues en ese sentido. Usted las va a adecuar o las va a prefactibilidad en base a su EPS. Es su toma de decisión. Aquí le estamos enseñando cómo podría ser un EPS más eficiente, cómo podría medirse esos resultados de una forma más clara y concisa. Pero si usted lo quiere presentar de otra forma, está en su completo derecho. Es su toma de decisión.
es el aspecto que usted va a presentar como resultado final en ese proceso de informe final. Para eso, dentro de la evaluación, vamos a cumplir 3 fases. Todo proceso de proyecto tiene que evaluarse, como dijimos al inicio de la clase, ex antes, concurrente y ex post. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. La evaluación ex antes significa la evaluación antes de iniciar cada proceso. Se trata propiamente de presentar propiamente esos estudios de viabilidad y de factibilidad. Aquí, ¿qué significaría? Que debo de revisar EPS anteriores, debo de revisar informaciones, trabajos que la misma comunidad o trabajos que la misma institución haya planteado para ver si no estoy repitiendo o no estoy de alguna forma dando información que ellos ya conocían y que no, de alguna forma, no están encontrando esa convivencia o esa relación propiamente. Entonces, la evaluación ex antes propiamente es donde voy a buscar analizar los resultados propiamente antes de empezar a hacer las actividades. O sea, tengo mis actividades, consulto, evalúo propiamente con mis jefes, evalúo con mi asesor si es factible o no ese proyecto que estoy haciendo. Aquí volvemos a otro dilema que me van a decir algunos. Es que el asesor no me hace eso propiamente. El asesor lo que quiere es ver los resultados propiamente. El buen asesor le va a ayudar, le va a recomendar. Se acostumbra, yo entiendo y lo comprendo y sé que a algunos no les va a gustar esto que se dice, pero yo voy a buscar un asesor que conozca del tema, un asesor que por lo menos esté familiarizado con el problema. Es cierto. Por ejemplo, en San Carlos, o en algunas universidades privadas, me van a nombrar un asesor. Y a veces ese asesor ni siquiera sabe del tema que estoy planteando. Y a veces tengo que ser asesor de mi asesor propiamente para cumplir ese proceso. Pero eso ya de alguna forma son las etapas que se cumplen dentro de una institución. Usted tiene esa factibilidad de escoger el asesor, pero si su unidad académica no les permite eso, pues me debo de adecuar a esos cambios. Eso sería un obstáculo que tengo en mi desarrollo de mi EPS, que propiamente la persona que me orienta desconoce de la temática y eso lo puedo plantear ahí y eso podría ser una recomendación que yo puedo dejar para las autoridades. Que me la tomen en cuenta o no, esa es otra historia. Pero eso es lo que consiste ese proceso de evaluación propiamente. Es donde yo de alguna forma voy a buscar esos análisis propiamente o voy a considerar esas alternativas o esas posibles soluciones o problemas que se están confrontando antes de iniciar el EPS, ya sea por parte de mi asesor, por parte de la comunidad o por parte de la institución. Por eso se necesita, vuelvo a repetir, ir a la comunidad previamente, ir a la institución, conocer el entorno. Para eso me sirvió el marco teórico. Para eso me sirvió la descripción de ese grupo propiamente, para encontrar los problemas que existen en esa institución o los problemas que existan en esa comunidad. Regresar a mi diagnóstico, regresar a esa matriz de problemas, porque puede ser que se me esté pasando un problema que no lo había tomado en cuenta en ese sentido. Luego tenemos la evaluación concurrente. La evaluación concurrente es donde voy a ir acompañando cada fase que he planificado, cada fase que he planeado propiamente, cada fase que estoy ejecutando para de alguna forma ver si el propósito propiamente se ha encaminado hacia donde yo estaba buscando esa meta o esos objetivos propiamente. Aquí voy a valorar el funcionamiento de los mecanismos. Voy a evaluar propiamente la actuación propia, ojo en esto, esa evaluación propia, esa autocrítica, a ver si estoy haciendo bien mi BPS. Como también voy a evaluar las actividades o las actuaciones de personas que estén colaborando conmigo dentro de la comunidad o dentro de la institución, para ver si realmente ellos me están apoyando o no. Aquí haría una evaluación propiamente de mi jefe, haría una evaluación propiamente de esa comunidad, si la mayoría de esas personas, eso lo vamos a ver más adelante, realmente están aceptando o no las propuestas que yo les estoy planteando en ese sentido.
Esta evaluación lo que busca es propiamente identificar el aprovechamiento de esos recursos. Bueno, aquí tengo yo mis conocimientos, tengo mi experiencia, tengo esa teoría. Vamos a ver si la comunidad, vamos a ver si la institución me están aprovechando o no. Si me están aprovechando, pues debo de seguir especializando. Y si no me están aprovechando, tengo que hacer un autoanálisis mío. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que estoy planteando mal el proyecto? ¿Será que no estoy defendiendo bien el proyecto ante mis autoridades en este sentido? Porque eso puede pasar. Tiene usted muy buenas ideas, pero no las sabe plantear en ese sentido. Aquí lo que sucede, por ejemplo, en las tesis también, o lo que sucede en cualquier trabajo de investigación. Hay personas que son muy buenas para hablar, pero malas para escribir. O hay personas que son muy buenas para escribir, pero malas para hablar. Perdón, son malas para escribir, pero muy buenas para hablar en ese sentido. Entonces, esa es propiamente esa evaluación concurrente. Ver ese autoanálisis, esa crítica. ¿Seré que yo soy el que estoy fallando en mi EPS? Tal vez el asesor sí es la persona adecuada. Tal vez las autoridades son las personas adecuadas, pero no soy yo el que estoy fallando porque no puedo presentar bien. Entonces yo soy o en este caso, soy yo el que estoy dando los obstáculos propiamente en ese sentido. Y luego viene la evaluación ex post. La evaluación ex post es donde se va a realizar propiamente una vez concluida cada actividad o una vez concluida cada fase de ejecución en ese sentido, para ver si realmente, repito, se cumplieron esos objetivos o esas fases. Es lo que algunas personas confunden propiamente. Ven la evaluación ex post con el informe final propiamente. No, se trata que la evaluación se cumpla por cada fase que estoy cumpliendo. Apuntar en mi diario o apuntar en ese cuadro, en ese diario de bitácoras, los resultados que tengan, para que cuando los presenten en el informe final se puedan ver los resultados. La gente es donde confunde esto, que la evaluación ex post creen que es el informe final. No, la evaluación ex post es ver si se cumplieron mis objetivos, si se cumplieron mis metas por cada plan de acción, por cada actividad, si mi proceso de sistematización se ejecutó tan bien en ese sentido. Eso es lo que debemos de tener claro a la hora de hacer ese proceso. En este caso, vamos a entrar ahora a lo que sería el proceso de evaluación o esa metodología para la evaluación propiamente de ese proceso. ¿Cómo se maneja? Esto, los que están llevando el curso de tesis lo van a encontrar en similitudes y es propiamente lo mismo. Es la metodología, es ese marco metodológico para cómo hacer el proceso de evaluación. Ojo, esto también se podría, ojo, en este caso, esto queda ya a criterio de ustedes como un proceso de diagnóstico. Este podría ser otra forma de evaluar los problemas que se presenten en una determinada institución o en un determinado lugar. La metodología la puedo presentar de dos formas, en forma cualitativa o en forma cuantitativa. La forma cualitativa o la evaluación propiamente es donde voy a pretender establecer la congruencia propiamente del proyecto, donde voy a referir a través de un plan, a través de una estrategia, a través de una metodología, donde voy a poder describir propiamente a través de técnicas y a través de instrumentos, que los vamos a ver ahorita propiamente, si estoy cumpliendo o no o si de alguna forma va a ser factible ese estudio de prefactibilidad, ese estudio de perfil o esos campos que vimos anteriormente. Entonces, aquí propiamente lo que se trata es de que usted evalúe propiamente o presente en este sentido la factibilidad del trabajo. ¿Realmente es lo que yo pretendo hacer en mi EPS? ¿Realmente es lo que la comunidad quiere? ¿Realmente es lo que la institución quiere? Eso sería la metodología cualitativa, hacer un autoanálisis, hacer una crítica a mi EPS. Y aquí viene una decisión muy fuerte en este sentido. Bueno, creo que mi EPS va mal. Creo que mi EPS o mi proyecto está mal planteado. Va a tomar usted una decisión, repetir todo el proceso. Ese sería un buen investigador, ese sería un buen estudiante, pero la mayoría no se animan a hacer eso. Está mal mi proyecto, está mal lo que estoy planteando.
porque no he tenido buena asesoría por mi asesor, no he tenido buen acompañamiento por las autoridades en ese sentido. Pero yo voy a seguir así. De todos modos, este EPS, a mí si lo ponen en práctica o no, no me interesa. Eso ya es la subjetividad que cada persona tenga. Y la evaluación cuantitativa, propiamente, es la evaluación que lo puedo manejar desde 3 puntos de vista o de 3 enfoques. Costo-beneficio. ¿Qué significa? Voy a establecer la rentabilidad de la inversión propiamente del proyecto. Voy a comparar propiamente los costos y los beneficios que se den propiamente a través del proyecto que estoy presentando. Es que dice que aquí es donde ya viene la alternativa que ustedes le van a dar a esos problemas. Puede ser que su proyecto esté muy bien, pero veamos esos costos-beneficios. Esos costos-beneficios propiamente es donde voy a indicar o voy a comparar los costos propiamente. Y esto lo puedo manejar, aquí los que son de administración van a entender esto más fácil, pero se los tengo que explicar a los demás. Propiamente, tengo que evaluar si hay una tasa interna de retorno. ¿Qué significa esto propiamente? Esa tasa interna de retorno es si realmente la inversión que voy a hacer va a poder regresar a la comunidad en beneficios. Quiero introducir drenajes, pero ¿cómo voy a recapitular el dinero? ¿Cómo voy a recapitular esa inversión? Tendré que cobrar a cada vecino a través de un impuesto, tendré que cobrarle a los vecinos o cobrarle a una institución o a una empresa que está utilizando más esos drenajes para que haga mantenimiento. Eso es lo que la comunidad quiere ver, los aspectos económicos. Está bien, está buena la propuesta, pero ¿qué beneficios tengo propiamente? Luego está la relación beneficio-costo o el resultado del costo de beneficencia. Significa que aquí voy a ver propiamente dónde puedo obtener un patrocinio, dónde puedo obtener el tipo de apoyo que se necesita para esa propuesta que estoy haciendo en ese sentido. La comunidad tal vez no tendrá el dinero suficiente para el proyecto que yo estoy planteando, pero aquí, a través del grupo de vecinos, a través de las COCODES o a través de la institución o a través del gobierno local, vamos a buscar un patrocinio, vamos a buscar una alternativa en ese sentido. Aquí algunas personas me podrán decir esto, pero usted está privatizando los servicios públicos. Depende cómo usted lo vea, pues es decir, yo puedo de alguna forma proponerle a una empresa la construcción de una carretera propiamente dentro de la comunidad con todos los servicios esenciales para que esta empresa se establezca ahí propiamente. Y el beneficio para la comunidad va a ser aspectos laborales o van a ser plazas laborales. Pero es aquí donde algunas personas dicen, usted privatiza el servicio público, porque es obligación del gobierno, ya sea local o del gobierno nacional, la construcción de esa carretera. Aquí ya viene propiamente ese aspecto de evaluación, cómo usted lo va a presentar, cómo usted va a hacer alguna forma de presentación de esa relación que exista. Y lo último sería la relación beneficio-costo. ¿Qué significa? La relación beneficio-costo es donde vamos a tomar en cuenta la suma del dinero que se va a obtener propiamente con la presentación del proyecto y hay que ver por cada quetzal gastado vamos a tener una vida productiva, o sea, vamos a tener por lo menos 2 quetzales de recompensa, pues en ese sentido, viéndolo como un costo mínimo. Ya dependerá de mi proyecto si quiero obtener más. Pero en este caso sería a través de una institución en el cual se está teniendo algún tipo de beneficio externo. En este caso, por ejemplo, podría ser el proyecto de la construcción de una autopista, pues en ese sentido, en el cual yo le voy a dar un costo mínimo al Estado, el 5 o el 10% de los ingresos y el 90% se va a quedar para la empresa. Esa ya será la forma en la cual yo presente propiamente esa alternativa. Entonces, manejando esos procesos de evaluación propiamente o esa metodología para la evaluación del proyecto, pues previamente o posteriori, como usted lo quiera ver en ese sentido, voy a utilizar de alguna forma algunas consideraciones metodológicas. Vamos a utilizar algún tipo de técnicas propiamente o algún tipo de instrumentos que me permitan ver si realmente va bien encaminado o no. Las técnicas las vamos a entender como el procedimiento o las actividades ordenadas
que van a servir, en este caso al EPCista, o que le van a servir a la persona que está haciendo el proyecto para la recolección de la información y los datos. ¿Qué significa? Que aquí yo voy de alguna forma a determinar a través de observaciones, a través de encuestas, a través de entrevistas o a través de análisis de documentales la factibilidad o la viabilidad del proyecto. O sea, consultar con personas que me orienten, consultar con personas que me asesoren, consultar con personas de la misma comunidad para ver la factibilidad o la viabilidad. Es que debo de hacer eso propiamente a la hora de presentar mi anteproyecto, presentar mi proyecto de EPS, ver si realmente es factible o no. Y eso lo voy a hacer a través de esas técnicas propiamente, a través de esas fuentes de información. Recuérdense, hay 3 fuentes de información: fuentes primarias, libros; fuentes secundarias, que podrían ser las encuestas o las entrevistas; y fuentes terciarias, que podría ser, en este caso, obtener los datos que he recibido a través de los 4, 5, 6 años que he estado en la universidad, ver si lo que me han indicado en la universidad ahora en el trabajo de campo se puede tomar en cuenta o no. Es ahí el gran problema, es ahí el gran dilema, como lo hemos dicho a lo largo del curso. La universidad nos da lo teórico, mas no nos da lo práctico. La universidad no nos enseña propiamente a poner en práctica todos esos conocimientos, toda esa teoría. Y es aquí donde se encuentra con este gran problema. Yo sé que aquí hay algunos que ahorita se están sorprendiendo con este EPS que estamos presentando. Este no es el que están acostumbrados ustedes a hacerlo, pero estas son las tendencias que se manejan ahora en el desarrollo de los EPS. Esto requiere preparación, esto requiere autodidáctica propiamente en ese sentido. Requiere algún tipo de ordenación de las etapas del proceso de investigación. Esto, de alguna forma, es lo que se maneja en algunas universidades. Esto se maneja en los EPS de la Landívar o se maneja en los EPS de la Francisco Marroquín, en ese sentido, hacer ese proceso. Claro, es otra mentalidad, es otra visión, es otra cosmovisión que se tenga. Para que esto se pueda aplicar, por ejemplo, en San Carlos, habría que hacer algún tipo de reforma educativa, permitir que las autoridades que están ahí acepten las propuestas que lleguen por parte de los estudiantes. En algunos lugares no permiten eso. ¿Cómo es posible que un estudiante de profesorado, cómo es posible que un estudiante de licenciatura se anime a hacer este tipo de propuestas? Entran los famosos celos profesionales. Pero nosotros debemos de animarnos, debemos de tomar esa iniciativa en ese sentido. Si no la aceptan, pues qué bien. Y si no la aceptan, pues qué bien. El conocimiento de todos modos nos va a quedar a nosotros. Y ahí vamos a poder aportar esos instrumentos para poder manejar esa información. Pero también vamos a utilizar algunos instrumentos. Los instrumentos son las herramientas que el EPCista o que el investigador va a utilizar para recopilar y obtener la información. Y eso puede ser a través de una ficha bibliográfica. Para eso nos sirvió la tarea que les estaba pidiendo. Hay que buscar fichas de resumen, fichas de síntesis, fichas de parafraseo propiamente. Y eso es lo que vamos a ver la otra semana, pues en ese sentido. Esos aspectos de cómo recopilar la información y cómo presentarlas. Aquí viene una retroalimentación a su tarea, a aquellas personas que sí hicieron la tarea propiamente. Las fichas están bien, pero se les olvidó un gran detalle. Y aquí hay un par de personas que llevaron el curso el año pasado en tesis. Hicieron muy bien las fichas, pero jóvenes, ¿saben qué se les olvidó? El número de clasificación. ¿En dónde está esa ficha? ¿En dónde obtuvieron esos datos? Ustedes están consultando algún libro, están consultando alguna tesis, pero ¿es de una biblioteca o es una biblioteca de la Universidad de San Carlos, o una biblioteca privada, o es una biblioteca que ustedes tienen? ¿En dónde tienen ese libro? Ese es el detalle que a algunos se les olvidó propiamente. Y eso es lo que nosotros debemos de ver a la hora de presentar ese tipo de datos. En este apartado o en estos instrumentos vamos a utilizar únicamente la descripción. Vamos a de alguna forma a acercarnos o presentar propiamente ese tipo de guías de observación, esos cuestionarios, esas hojas de encuestas o esas guías de análisis propiamente. Presentar esos resultados para que cuando nosotros tengamos que presentar el anteproyecto, tengamos que ver esa metodología, sepamos en dónde está la información, sepamos en dónde se encuentra ese debido proceso. Para eso, nosotros debemos de manejar esta simbiosis o debemos de manejar este esquema. Debemos de hacer previamente una revisión directa o indirecta
del fenómeno. Ahora regresamos al problema, ahora regresamos a ese estudio, regresamos propiamente a nuestro EPS de alguna forma. Veamos si realmente vamos bien por el camino o vamos mal por ese camino que estamos haciendo. ¿Vamos a hacerlo de una forma individual o en una forma en equipo? ¿Se recuerdan? Allá en el diagnóstico, ustedes tenían un aspecto de competencia, pero no es competencia con otras personas que estén haciendo EPS de otras unidades académicas o estén haciendo EPS de otras universidades. Ojo, usted en algún momento se va a encontrar con personas que estén haciendo EPS, no importa de qué unidad académica sea, no importa de qué universidad sea. ¿Por qué no hacemos un trabajo en equipo? Al hacer un trabajo en equipo por las actividades, hacer esa retroalimentación propiamente, vamos a permitir poder ayudarnos ambas partes o grupos de tres. No estoy diciendo que usted va a hacer su EPS en unión con ellos. Sencillamente reúnase con esas personas, oriéntese con esas personas y hagan una especie como de recapitulación y presenten una alternativa para la institución. Y esa va a ser sus observaciones, esa va a ser sus recomendaciones propiamente. Ese va a ser el uso sistemático de los sentidos, o sea, esa lógica. Utilicemos a otras personas, pero utilicémoslas en el buen sentido. No importa que sea de la San Carlos, y está ahí otro EPCista de otra unidad académica o hay otro EPCista de otra universidad, no tenemos que entrar en celos o en competencia que venga a hacer el mejor EPS. Sencillamente nos unimos y entre los tres o entre los dos presentamos un proyecto. Y en este caso es lo que nosotros vamos a presentarle a la institución y vamos a presentarle a la comunidad en ese sentido. Y de alguna forma nos va a ayudar o nos va a crear una buena imagen en ese sentido, que podemos trabajar en equipo, tenemos ese liderazgo propiamente, porque también puede ser liderazgo, ese liderazgo militar, ese liderazgo capacitador o ese tipo de liderazgo que ustedes han estudiado a lo largo de su carrera. Vamos a ver cómo lo aplican, porque también puede ser una estrategia de la empresa o de la institución o de la comunidad. Tenemos 3 EPCistas, vamos a ver si se unen. Vamos a ver si de alguna forma encuentran un resultado final entre los 3. No importa que el otro sea de psicología, yo sea de derecho y haya otro de económicas. Eso se conoce como un equipo estructurado, propiamente un equipo multidisciplinario en ese sentido. Y es lo que se utiliza en las empresas. Y esto, miren, les va a servir propiamente para cuando ustedes estén trabajando en ese sentido. Se van a encontrar con diferentes especialistas, con diferentes personas de distintas áreas. Y como no estamos acostumbrados propiamente, empezamos con dilemas, empezamos con obstáculos. En algún momento usted va a llegar propiamente a ser participante o no participante dentro de la empresa, dentro de la institución. Si usted está dentro de una empresa donde hay equipos multidisciplinarios. Ahora, si dentro de la empresa usted es el único encargado, pues va a tener un tipo de observación directa o directa. Volvemos a esa especie de espiral. Esto es lo que se conoce como dentro del proceso hermenéutico o dentro del proceso o dentro del método hermenéutico. Regresar, ¿por qué y por qué y por qué? Esto requiere tiempo, esto requiere proceso propiamente, esto requiere una serie de técnicas propiamente donde vamos a obtener esa información, donde vamos a poder obtener ese grupo o esa muestra propiamente a través de la unión con otras personas. Ahora, si no lo hay en esa institución o no lo hay en esa comunidad, pues esa es la propuesta que yo hago. Aquí es donde viene propiamente esa propuesta. Ojo, esto es lo que usted debe de hacer propiamente, lo que usted se debe de animar a hacer propiamente en su EPS. Tomar esa dimensión cualitativa o esa dimensión cuantitativa para poder rescatar esas opiniones o esas percepciones de diferentes actores, en este caso de la comunidad o de la institución para el proceso de desarrollo. Aquí lo que nos interesa es determinar cómo ese grupo de hombres o ese grupo de mujeres piensan y sienten con el proyecto que usted está haciendo, para que esos obstáculos, esas deficiencias, esos problemas que usted está encontrando los pueda solucionar usted factiblemente y eso beneficia a la comunidad, eso beneficia a la institución propiamente. Dentro de esta perspectiva o dentro de este grupo propiamente vamos a poder evaluar los beneficiarios o propiamente las metas. Si usted hace bien este proceso, si en algún momento se le acerca un grupo secundario o un grupo terciario, pues aquellos grupos con los cuales usted no está trabajando propiamente, pero se le pueden acercar en el momento.
usted va a tener más experiencia y usted va a poder poner en práctica nuevos conocimientos que los ha adquirido a lo largo de este proceso, propiamente de evaluación. Esto, propiamente, este proceso o este capítulo es donde muchos EPCistas se encuentran con el gran dilema. Esto que estoy haciendo es propiamente todo lo que he aprendido a lo largo de la carrera. Esos 4 o 5 años ahora lo debo de plasmar. Y eso se trata propiamente. Ese es el objetivo que usted presenta o el objetivo que usted busca a lo largo propiamente de esa ejecución propiamente de ese estudio. Bien, tengo que manejar ciertas técnicas, tengo que manejar ciertos procedimientos para poder obtener ese tipo de medición, para que esa propuesta de alguna forma se pueda cumplir en diferentes fases, donde pueda representar propiamente esa fórmula, es una fórmula propiamente social, de poner en práctica la teoría en ese sentido. Esa es propiamente la descripción de mi EPS. Bueno, ya tengo la teoría, ya tengo la práctica. Ahora hay que hacer esa alianza, hay que ejecutar propiamente en base a mis objetivos esa finalidad que pretendo. Para eso yo voy a utilizar ciertos instrumentos o ciertas técnicas de trabajo en ese sentido. Una de esas técnicas que yo puedo utilizar, que las vamos a ver a continuación, está lo que se conoce como la observación. Hay dos tipos de observación. La observación propiamente es donde voy a observar, la misma palabra me dice, donde voy a mirar propiamente el problema, donde voy a mirar propiamente el proyecto, donde de alguna forma, en base a mi experiencia, en base a las reuniones que he tenido con los especialistas, con mi asesor, con los encargados, con los vecinos, me van a poder de alguna forma someter a algún tipo de conducta o poder manipular la información. Los que llevan el curso de tesis, esto lo vimos en el marco metodológico propiamente. Aquí en el EPS, ¿cómo lo vamos a adecuar? Sencillo. Voy a hacer algún tipo de observación directa, observo el fenómeno, o un tipo de observación no participante, en el cual sencillamente describo. Mi EPS se queda únicamente a lo teórico, a la propuesta en ese sentido. En cambio, la observación directa es en el cual yo presento alternativas, presento algún tipo de soluciones a ese tipo de presentaciones que voy a manejar o a ese proyecto que quiero presentar. Tengo otra técnica, otro proceso que puedo utilizar para verificar mi evaluación, la entrevista. La entrevista es donde propiamente voy a medir o voy a transmitir o recibir los datos, ya sea en forma oral o en forma escrita propiamente, sobre los acontecimientos de un grupo de personas, pero un grupo reducido, en el cual voy a medir actitudes, opiniones o valores propiamente de esos especialistas, que me cuenten sus anécdotas, que me cuenten sus experiencias que han tenido a lo largo de ese tiempo de trabajo que ellos han tenido, porque ellos tienen más experiencia que yo. Aquí estoy de alguna forma conociendo algún tipo de técnicas que me puedan servir para el desarrollo de mi trabajo. Esto es lo que tendría que llevarles en un curso propiamente de propedéutica de EPS. Sabemos que no lo van a recibir, ¿verdad? Pero esto les sirve propiamente para que usted se prepare. Esa entrevista usted la puede manejar de dos formas. Una entrevista estructurada o una entrevista semiestructurada. La entrevista estructurada es donde usted va a tener un guión, el cuestionario, lo que usted le va a presentar. Va a llevar una planificación. Aquí va a ser esa planificación o esa planeación basado en mi plan de acción, basado en ese proceso de sistematización. Yo necesito reunirme con esas personas, pero ojo en esto. Yo me tengo que adecuar al tiempo de estas personas. Ojo, no las personas se van a adecuar al tiempo que yo tenga. Puede ser que esta persona, por ejemplo, yo estoy haciendo mi EPS de 8 de la mañana a 12. Y esta persona a la cual yo le voy a hacer una entrevista estructurada, me va a decir, con mucho gusto yo lo atiendo, pero a las 3 de la tarde. Entonces, debo de planificar. A ver si en algún momento no hay algún tipo de interferencia con algún otro tipo de actividad que yo esté haciendo. Y si la hay, ¿cómo puedo de alguna forma retroalimentar o cómo puedo de alguna forma modificar o esa actividad que ya tenía planeada antes o poder de alguna forma presentar ese tipo de entrevista? Cuando usted vaya a hacer esa entrevista estructurada, va a manejar propiamente solo preguntas cerradas, porque el tiempo está limitado. La persona le va a decir, yo le voy a poner 15
a 20 minutos. Entonces usted va a tratar de obtener los datos lo más claro posible, pero sus preguntas van a ser solo de sí y no, propiamente. Pero eso no me adecua o eso no me sirve propiamente para el trabajo que estoy haciendo. Necesito hacer una entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es donde voy a tener una planificación, donde voy a tener un guión, que es el cuestionario propiamente, las preguntas que voy a hacer. Pero aquí va a haber una participación entre el entrevistador y la persona que lo está haciendo. Entonces significa que voy a utilizar preguntas abiertas porque tengo más tiempo. Le he pedido a la persona a través de un diálogo que me permita poderme reunir con él durante un tiempo, 30 a 1 hora propiamente en ese sentido. Y esta persona me va a decir si es factible o no esa reunión. Aquí se requiere planeación y planificación personal. Él me va a decir, yo con mucho gusto lo atiendo, pero los sábados o los domingos. Y aquí van a venir los famosos dilemas que tengan con otro tipo de actividades que yo planteé. Bueno, tendré que tomar mi decisión. Él me quiere atender los domingos de 8 a 9 o 10 de la mañana. Pues tengo que hacer un esfuerzo, es una vez nada más propiamente en ese sentido. Pero si yo tengo otros compromisos el domingo, por ejemplo, compromisos deportivos, compromisos sociales, compromisos familiares, compromisos religiosos, pues voy a tener que evaluar. Por un día tendré que dejar de asistir a esa actividad o le doy más énfasis a esa actividad y dejo mi EPS por un lado. Esa es decisión ya de usted. La encuesta es otra técnica que usted puede manejar para hacer el proceso de evaluación. La encuesta es un procedimiento que me va a permitir explorar cuestiones basadas en subjetividades y en el tiempo para obtener esos datos de un grupo de personas. En la entrevista es un grupo determinado, 1 o 2 personas. En la encuesta ya puedo manejar a mayor cantidad ese grupo de estudio. Aquí ya puedo hacer encuestas al grupo de vecinos, al grupo de personas que van a ser beneficiadas en ese sentido, para que la encuesta me permita de alguna forma fundamentar a través de un cuestionario, a través de un conjunto de preguntas, cómo voy a tener esa preparación o ese propósito de obtener esa información. Las preguntas, cuando haga la encuesta, tienen que ser lo más claro, lo más comprensible, tratando de no hacer preguntas personales. Ojo en este caso, por favor. Ojo en ese caso. No preguntar cosas personales. Hay muchas personas que preguntan los accesos del agua potable, por ejemplo. ¿Tienes agua potable en tu casa? Sí o no. Está bien, pues ahí. Pero hay personas que empiezan a preguntar, ¿cada cuánto tiempo te bañas? Y todavía le agregan esto. Si te bañas cada 3 días o 4 días, te lavas tus partes íntimas. ¿Eso de qué me sirve para el proyecto propiamente? Para lo que yo estoy haciendo. Deben ser preguntas fáciles. Preguntas que la persona que vaya a hacer ese tipo de encuesta las entienda. Pero ojo en esto. Debo de manejar ciertos procedimientos. Debo de manejar ciertos pasos para hacer propiamente el cuestionario en ese sentido. Que mi lenguaje sea propiamente entendible. Es aquí donde muchas personas cometen errores cuando hacen encuestas. Llegan a un determinado grupo de personas o llegan a un determinado grupos a los cuales van a encuestar y les dejan el cuestionario o les mandan el cuestionario por Facebook o se lo mandan por correo o se lo mandan por Instagram o por WhatsApp, por alguna forma. Pero la persona cuando lo lee tiene dudas. Lo importante es que usted propiamente esté face to face, cara a cara con la persona, que le aclare todas las dudas, que de preferencia usted le indique a través de las instrucciones. ¿Cómo se presenta una boleta de encuesta? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Hay 5 pasos que usted debe tomar en cuenta para la elaboración de una encuesta en ese sentido. Número 1. Cualquier modelo o boleta de encuesta que usted presente debe de llevar los siguientes pasos. Paso número 1, el membrete o las indicaciones de donde usted pertenece. En este caso, usted debe indicar a qué universidad pertenece, a qué facultad pertenece, a qué escuela o unidad académica pertenece, el año donde está haciendo usted su EPS, el nombre de usted propiamente, porque eso es lo que a usted le va a permitir identificarse ante las personas en ese sentido. El nombre de su asesor para que tenga un respaldo profesional y el nombre del tema del EPS que usted está haciendo.
Esto nos sirve para que las personas vean que usted está llegando con una forma profesional, pues en ese sentido, que no está solo llegando por preguntar, sino que realmente está presentando un proyecto que realmente le va a traer beneficio a ellos. La segunda parte que va a llevar la encuesta son los objetivos, o ese objetivo general que usted plantea. Aquí usted lo va a especificar y se lo va a explicar a las personas. ¿Qué significa? Que una encuesta me va a llevar tiempo. No es solo ir a dejárselas. Miren, muchachos, me contestan estas encuestas y vengo entre 15 minutos, o vengo entre una hora, o vengo entre una semana, propiamente. Le debe de explicar a las personas qué es lo que usted pretende, cuál es la meta que usted tiene propiamente a través de ese objetivo. El tercer paso son las instrucciones. ¿Cómo se va a llenar? En este caso, si usted le va a dar las encuestas para que cada uno la llene propiamente, es cierto, usted va a estar presente, pero le va a indicar, por favor, las preguntas son de falso o verdadero, las preguntas son de sí y no, las preguntas son preguntas abiertas y usted les explica cómo debe de responder para evitar que las personas caigan en errores y se evite de alguna forma esos sesgos de investigación. Ojo en esto, muchas personas no ven esa factibilidad o no ven esa viabilidad o esa medición de los errores que se puedan presentar en una investigación. Dentro de toda investigación hay un margen, dentro del 3 al 5% de errores, que los vamos a ver ahorita propiamente. Entonces, ahí vamos a indicar cómo se llena propiamente. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Esto es muy importante a la hora de hacer la boleta de encuesta. Necesitamos propiamente preguntar ciertos indicadores. La mayoría de personas cuando hacen una boleta de encuesta, lo primero que preguntan es el nombre y apellido. Eso no me sirve para nada propiamente en la tabulación de datos. ¿O acaso yo voy a tabular nombres? Los Juanitos Pérez contestaron de la forma, las Solitas Pérez contestaron de tal forma. Nombres y apellidos no me sirven en una boleta de encuesta. Los datos que me sirven o los perfiles que yo necesito propiamente para poder tabular son edad, género, grupo étnico, nivel de escolaridad o cualquier otro. Pero el nombre no, eso quita tiempo. Como repito, cuando yo tabule, ¿de qué me sirvió poner ahí el nombre y apellido si ese dato no lo voy a poder utilizar en ese sentido cuando presente la graficación de los resultados? Luego, propiamente, las preguntas, o sea, ese cuestionario. Manejar entre unas 10 a 15 preguntas. Por ejemplo, yo sé que a algunos del área de psicología no les va a gustar esto, pero cuando yo maneje algún tipo de encuesta, o más que todo también en el área de económicas o en el área de trabajo social, aquellos cuestionarios o aquellas boletas de 200, 300 preguntas propiamente. Dice, aquí viene una contradicción. Ustedes quieren graduarse lo más pronto posible. Está bien, pues, eso es un objetivo que ustedes persiguen. Pero su boleta de encuesta es de 200, 300 preguntas. ¿Qué tanto van a averiguar ahí propiamente? Ni que estuvieran haciendo un estudio de factibilidad o un estudio propiamente de casos en ese sentido. Y aún así no es factible ese aspecto. Entonces, entre unas 10, 15 preguntas propiamente. Eso les va a servir a ustedes a la hora de hacer el proceso de tabulación, hacer más rápido la presentación de los datos. Y lo más importante, agradezcan. Agradezcan el tiempo a las personas, esos 15, esos 30 minutos que estuvieron ellos llenando propiamente la encuesta. Requiere paciencia, requiere dedicación propiamente. Hay que también medir que las personas no caigan en esos errores propiamente, porque aún en las encuestas las personas se copian. Es como que esto fuera un examen. Mira vos qué pusiste en las 5, qué pusiste en las 6. Veamos las alternativas, veamos las propuestas que el vecino, que la institución nos pueda dar a través de la encuesta en ese sentido. Luego, otra técnica que podemos nosotros manejar son los tests propiamente. Esto se maneja mucho en el área de psicología. El test es una prueba que me va a permitir medir comportamientos a través de la observación de un individuo o de un grupo de individuos, a través de hábitos o de usos significativos. En el test, propiamente, lo que yo trato es de medir el comportamiento de ese individuo o el comportamiento de ese grupo. Aquí, mi forma de tabular, ojo, aquí esto puede ser un tip para todos en ese sentido. Que cuando yo haga o maneje algún tipo de técnica de test propiamente, que la tabulación sea a través de una graficación propiamente. Estoy midiendo un comportamiento. Entonces, trato de que de alguna forma las personas vayan haciendo, si estoy midiendo, por ejemplo, el estado de ánimo de estas personas,
que a través de una carita pueda medir ese comportamiento. Ahí podré observar si las personas me hacen una carita feliz, a ver cuántos me hacen caritas felices, o caritas de enojo, o caritas de indiferencia, pues en ese sentido. No estoy condicionando las respuestas, sencillamente a través de mi proceso de metodología, que hablábamos anteriormente, podré de alguna forma presentar para que las personas respondan y cuando yo tabule, obtenga los datos. Imagínense, está bien, pues utilicemos un test de 200 preguntas, está bien, no hay ningún problema, pues si así se los piden en su unidad académica, pues así hagámoslo, pues. Pero utilicemos un test propiamente que nos permita tabular fácil, no aquello de ir pregunta por pregunta, barrita por barrita, pero ¿cuándo vamos a terminar? Pues en ese sentido. Cuando hagamos los tests, tenemos que manejar dos aspectos. Reconocer los derechos de autor, el aspecto de la piratería, pues. O sea, no vamos a poner un test sin decir de quién fue el creador de ese aspecto. Esos son aspectos de ética en ese sentido. Y si nosotros lo creamos, que eso sería la prioridad en ese sentido, también debemos de indicar nosotros que nosotros somos los creadores de esa situación. El experimento. El experimento lo hemos manejado nosotros o lo hemos sufrido a lo largo de nuestra carrera. A veces algún catedrático ha hecho un experimento dentro de nuestro salón propiamente. Usted lo puede manejar de esta forma. Dice bien, vamos a manejar un experimento como una forma de experiencia sobre hechos que se han determinado en un grupo específico, midiendo propiamente aspectos de ética en este sentido. Dice, pues, el experimento se puede de alguna forma hacer de la siguiente forma. Vamos a imaginar que estamos recibiendo un curso propiamente. El curso de Derecho Romano 1, pues algo así, o el curso de Psicología 1, por decirlo de una forma. Y el catedrático hace su presentación, pero viene y dice, jóvenes, mañana vamos a hacer nuestro primer parcial. Recuérdense que las personas, cuando escuchan la palabra examen, se sugestionan, caen en una especie como de estrés, de alguna forma se preocupan, de alguna forma caen en esa especie de miedo propiamente, ese pánico, solo escuchar la palabra examen. Pues que ahora en la metodología moderna propiamente, o en muchas universidades, se está quitando los exámenes. Eso causa estrés en el estudiante y también causa estrés en los catedráticos, pues, en el estar evaluando pues, en ese aspecto. Existen otras formas de poder medir el conocimiento a través del proyecto. Y aquí es donde estamos nosotros haciendo el EPS. No estamos haciendo una evaluación en el sentido de a través de un examen. Estamos haciendo una propuesta. Estamos haciendo algún tipo de experimento en el cual podamos consensuar a través de test o a través de cuestionarios o a través de encuestas esa alternativa. El experimento propiamente consiste en que usted va a presentar su proyecto. Usted va a presentar su alternativa en ese sentido. Va a presentar esas ideas. Anímese. Yo lo fomento en este caso a que no tenga miedo. Usted como futuro profesional, no importa de qué área sea usted, anímese a tomar decisiones. No tenga miedo, porque cuando esté en el trabajo, cuando esté ya propiamente trabajando como profesional, se tiene que aventar. Y como decimos así en términos universitarios, póngale lo que las gallinas ponen para hacer su trabajo en ese sentido. No tenga miedo a hacer las cosas. Se puede equivocar, eso es cierto, pues nadie es perfecto, es decir, pero anímese a hacer. Su EPS tiene que ser una especie como de experimento, una especie que traiga consecuencias beneficiosas para usted y para la comunidad, pues en ese sentido. Otro tipo de casos que se puede manejar, otro tipo de técnica, son los estudios de caso. Esto se maneja mucho en el área de medicina o en el área de derecho. Los estudios de caso consiste propiamente en el que voy a utilizar un método o una técnica propiamente en el cual voy a ver aspectos o precisación de indagación. Estoy investigando los aspectos de resultados en base a una jurisprudencia. Lo vamos a ver desde el punto de vista de derecho. Yo quiero investigar propiamente si en determinado juez o determinado jurado está llevando el procedimiento o llevó el procedimiento judicial como corresponde. Pero eso debo de revisar las sentencias firmes o las sentencias en el cual ya hubo una resolución definitiva, pues en el sentido. Debo ir a ver esas resoluciones de esos casos
en el cual se haya sentado jurisprudencia en este. No puedo ir a hacer estudios de caso propiamente en el cual voy a ir a evaluar la factibilidad o voy a ir a ver cómo está trabajando el juez, porque el juez me va a mandar por un carajo, por ejemplo, así, porque el juez está haciendo su trabajo. Yo no soy quien para ir a juzgar el trabajo de un juez o de una autoridad en este caso. Entonces, debo de presentar ese tipo de alternativa o debo presentar ese caso. En el área de medicina consiste en que, dice bien, aquí les puede servir a ustedes también. No necesito hacer encuestas, no necesito hacer cuestionarios. ¿Saben cómo puede ser el estudio de casos? Reviso el historial médico, reviso el historial psicológico de las personas, reviso materiales de trabajos anteriores, reviso EPS. Ojo en este caso, y aquí va una técnica para ustedes, pues en este sentido. ¿Para qué voy a hacer 200 encuestas? ¿Para qué voy a hacer de alguna forma un cuestionario cuando ya otras personas años anteriores lo han hecho? Entonces, recapitulo propiamente la información que estas personas presentaron en ese sentido. Regreso a ese capítulo de la evaluación, o si estoy haciendo una tesis, pues me voy a ese capítulo 4, donde se dio ese proceso de interpretación de resultados. Vuelvo de alguna forma a tabular esos datos, pues en ese sentido, siempre con autorización de la persona. Ojo en este caso, porque si no caeríamos en aspectos de piratería en esa situación. Luego tenemos una técnica que muy pocas personas lo manejan para hacer su EPS o para ver ese proceso de evaluación. Los grupos focales o talleres focales. Las técnicas de los grupos focales es donde propiamente voy a reunir a un grupo de personas, a un grupo de especialistas propiamente, y en el cual voy a obtener datos cualitativos o cuantitativos basados en las experiencias de estas personas. Pero le voy a preguntar, esa puede ser una reunión presencial o una reunión virtual, pues en ese sentido, donde voy a utilizar algún tipo de recolección de datos. Voy a tomar en cuenta la pluralidad de información, la variedad de actitudes propiamente, las experiencias que tenga cada uno, y voy apuntando para tomar en cuenta a través de esa comunicación propiamente cómo voy a presentar los datos en ese sentido. Voy a captar el sentir, el pensar y el vivir de este grupo de personas, que me cuenten sus anécdotas, que me cuenten sus experiencias, tratando de que todos participen. Porque usted sabe que en cualquier grupo va a haber una persona, un individuo o un grupo de individuos que van a querer acaparar toda la información. Entonces debo de encontrar algún tipo de estrategia entre el investigador y los participantes para que puedan encontrar un punto de presentación de los datos. Ese podría ser una técnica que usted podría manejar a la hora de evaluar propiamente su proyecto de EPS. Eso requiere propiamente planificación, planeación, estrategia. Claro, yo sé que algunos ahorita van a decir, está muy complicado su EPS, está muy complicado su proceso de evaluación. Así no es como me lo piden en mi unidad académica. Pero como repetía hace unos minutos, esto me sirve de alguna forma para poder presentar alternativas, poder presentar otro tipo de estrategias que me puedan servir para la presentación de este proyecto. Porque ojo en esto, recuérdense, el EPS es la carta de presentación para quedarse a trabajar en una comunidad o quedarse a trabajar en una institución, en ese sentido. Es el punto de partida. A usted le van a tomar como el especialista, como la persona capacitada para la resolución de ese problema, porque usted tiene la experiencia, pues, si es que usted quiere quedarse trabajando en esa institución o en esa comunidad, en ese aspecto. Otra situación que debe tomar en cuenta, lo que debe manejar, es el uso de las técnicas bibliográficas, que lo vamos a ver la otra semana. Consiste en revisar todo el material bibliográfico. Consiste propiamente en ver la información de trabajos anteriores. Esto en el EPS se conoce como un análisis de coyuntura propiamente, en el cual el investigador va a seleccionar diferentes fuentes de información. Esa fuente de información puede ser libros, revistas, leyes, artículos, revistas, o hasta puede ser documentales, o pueden ser hasta películas propiamente. Eso lo vamos a ver la otra semana. O sea, ese tipo de técnicas para la recolección de datos y la presentación para mi EPS. Aquí ya nos estamos preparando para hacer ese informe final, porque tengo que presentar un informe final de todo lo que he hecho propiamente en mi EPS. Por eso les decía al inicio de la clase, muchas personas confunden que la evaluación es hacer el informe final. No es eso propiamente. La evaluación es el proceso de retroalimentación de cada actividad que estoy haciendo.
Luego tenemos, como decíamos, los instrumentos. Los instrumentos, como dijimos en un inicio, son las herramientas en el cual el EPCista va a recopilar y obtener la información. ¿Qué tipo de instrumentos usted puede manejar? Algunos ya los conocen, pues. La ficha de observación, la ficha de análisis, la ficha de interpretación, la ficha de parafraseo, que lo vamos a ver la otra semana propiamente. El cuaderno de notas o el diario de campo, ese bitácora que usted lleva. Por favor, se los recalco. Cuando ustedes hacen su EPS, deben de apuntar todo. No deben de dejar de un día decir, ay, no tengo ganas de llevar el cuaderno de bitácoras, porque algo se les va a olvidar propiamente. Ese cuaderno de bitácoras o ese diario de campo puede ser manual o puede ser a través de una cámara fotográfica o a través de una cámara de video. Los buenos EPCistas manejan eso propiamente. Toman fotografías o toman video de todo lo que están haciendo propiamente, de todo lo que han trabajado, de todo lo que le han presentado, porque esa les va a servir como pruebas a favor o pruebas de descargo que realmente usted esté haciendo ese proceso de investigación o esté haciendo ese EPS, porque hay algunos asesores que dudan de la honorabilidad de ustedes propiamente, por el tipo de lenguaje o por el tipo de descripción que están haciendo. Por ejemplo, algo podría ocasionar a su asesor que si usted aplica ese tipo de EPS que estamos manejando ahorita, este proceso de evaluación, alguien le va a decir, a vos te están haciendo el EPS. Mira, estas ideas ni las conocieron. Estas ideas, ¿quién te las planteó? Entonces, usted a través de un cuaderno de notas o a través de un diario de campo, presenta, pues lo llevé a través de un curso libre o lo llevé a través de un curso de capacitación en distinta universidad. La autodidáctica que usted va a tomar en ese sentido. Anímese a presentar ese tipo de alternativas. Yo lo fomento a que tenga, como decía hace un momento, anímese a hacer eso, sea original, sea distinto propiamente en el sentido. Dejemos ya esos EPS tradicionales, pues en el sentido, que cualquiera cumple un proceso solo por salir. Eso ya es mentalidad que usted tenga, si quiere hacer ese proceso o quiere seguir en la misma mentalidad de otras personas en ese campo. Ahora, la evaluación final, este aspecto, en este sentido. La evaluación final de todo proyecto es la organización o la presentación de los datos. La evaluación final es donde donde ya hice todas las actividades, ojo, ya hice cada actividad de mi plan de acción, ya hice mi sistematización, ya cumplí las diferentes fases. Esto es la evaluación posterior, pero vuelvo a repetir, no lo confundan con el informe final. Es una evaluación final de todo mi EPS. El informe final es donde voy a presentar los datos, pero la evaluación final propiamente es donde voy a presentar si cumplí o no las metas que me planteaba propiamente a través de mis objetivos, a través de mi misión y visión que tenía. ¿Cómo hago la evaluación? Pues hago un proceso de interpretación. Esto es lo que en la tesis se conoce como el capítulo 4. El capítulo que se conoce como presentación e interpretación de resultados. En el EPS también tengo que manejar esto propiamente. Tengo que presentar esos datos, tengo que presentar esa clasificación, tengo que de alguna forma describir esa recolección de datos. O sea, si hice las encuestas, si hice las entrevistas o utilicé cualquier otro tipo de técnica o instrumento, pues ahora presento propiamente esos datos. Una forma que usted puede manejar, dice bien, la forma tradicional, cuando hacemos nosotros encuestas, por ejemplo, es tratando de tabular por barritas. ¿Cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? Luego hacer una regla de 3 para encontrar porcentajes. Esa es la forma anticuada en la cual usted va a presentar la graficación. ¿Cómo se presenta ahora la graficación? ¿Cómo se debe de presentar esa tabulación de datos? Por ejemplo, a cada pregunta que usted haga en su cuestionario, a cada respuesta que usted haga en su cuestionario, no importa de la entrevista o de las encuestas, pues utilicemos la tecnología. Pongámosle un código IQ, un código de alguna forma que nos permita que a través del teléfono nos tabule o a través de un lector de código de barras propiamente, se lo presentamos a la computadora y la computadora nos tabula, pues en ese sentido. Lo hacemos más rápido, pues en ese sentido. A cada pregunta y a cada respuesta, pues en ese sentido, le vamos a aplicar un código. Esto requiere propiamente ya preparación, requiere algún tipo de iniciativa por parte del EPCista, pues es decir, eso no se requiere que yo maneje aspectos de computación, como sería programación.
O sencillamente yo puedo descargar aplicaciones a mi teléfono o aplicaciones a mi sistema operativo, en este caso, por ejemplo, con Windows 11, o a través de Excel. Ojo, en este caso, Excel 365 me permite tabular a través de una graficación más moderna o más actualizada que el Office o el Office que nosotros conocemos con el Office 2003 o el 2010 o el 2016. Me tengo que actualizar, jóvenes, en ese sentido. Ojo en esto, eso se los decía a los de tesis, en este aspecto. Debo de manejar muy bien el paquete de Office. A esta altura en que están ustedes, debo de manejar muy bien Word, Excel, hasta PowerPoint, por si quieren de alguna forma, OneNote o cualquier otro sistema del Office que exista. Ese es el buen profesional, pues en el sentido. Debo de manejar también el sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac, porque cuando yo vaya a una empresa, ojo en esta situación, se van a encontrar con que yo estoy acostumbrado solo a Windows, pero voy a ir a la empresa y ahí se maneja Mac. Debo de especializarme, debo de actualizarme, debo de estar modernizado. ¿Cuáles son los tips para graficación? Aquí es donde algunas personas no lo hacen cuando presentan los resultados. Cualquier graficación o cualquier presentación de resultados, usted lo tiene que hacer de esta forma. Número 1. Si usted está manejando encuestas o entrevistas, cada gráfica es el nombre de la pregunta. Muchas personas cometen este error. En una gráfica les zampan las 20 preguntas, les zampan las 20 observaciones o las 20 preguntas que se hicieron en el cuestionario. No, por cada pregunta es una gráfica. Ahí ya podré incluir factores, por ejemplo, de edad, o podré incluir factores de género, pues, en decir, pero ya será en aspectos como yo lo voy a presentar en base a mi metodología. Pero cada pregunta es una gráfica. Si son 20 gráficas, pues son 20 preguntas, van a ser 20 gráficas, pues, en ese sentido. Luego está ya propiamente la gráfica. Aquí yo voy a incluir si esa gráfica va a ser lineal, circular o a través de barras, pues en ese sentido. Eso yo lo tendré que haber especificado o en la parte A de la metodología, a través de ese procedimiento que tengo para la presentación de los datos. Tercero, interpretación. Aquí es lo que la mayoría estamos acostumbrados. Vamos a interpretar esos datos, pero la mayoría lo hacen de esta forma. Según podemos ver en la gráfica, el 25% de las personas eran hombres y respondieron que sí. Y el 75% eran mujeres y respondieron que no. Y ahí lo dejan. No, eso no es una interpretación. Eso es una descripción de datos. La interpretación es donde usted de alguna forma, a través de su conocimiento, a través de su experiencia, está presentando los resultados para ese estudio de factibilidad o perfectibilidad o ese estudio de perfil. ¿Se recuerda con lo que vimos al inicio? Así es como usted lo va a presentar. Acostúmbrese a hacer una interpretación profesional. Esa interpretación tiene que describir todos los detalles que se están presentando en la gráfica. No solo poner el 75% dijo que sí, 25% que no. Sí, pero ¿qué significa ese sí? ¿Qué significa ese no? Anímese propiamente a hacer esa interpretación. Y el cuarto apartado que va a llevar la graficación es la conclusión. Cada gráfica lleva una conclusión de interpretación. Ojo, recuerdan que ya habíamos hablado de recomendaciones en un apartado anterior. Aquí, por cada gráfica, estoy sacando las conclusiones generales de mi investigación, porque en las conclusiones estoy presentando los resultados de la investigación. Y eso es precisamente, miren, aquí les estoy enseñando ciertos tips para hacer ya sus conclusiones y recomendaciones, pues en ese sentido. Son estrategias que se les tienen que enseñar a ustedes. Son estrategias que tuvieron que haber aprendido a través de algún curso de técnicas de investigación. No vamos a entrar a discutir si sí o no, eso es otra historia, pues. Pero en las conclusiones, cada vez que usted presente una conclusión, es la conclusión general, propiamente. Claro, sucede esto. Si dentro de mi gráfica propiamente, o dentro de mi tabulación, o dentro de mis encuestas, yo hice 200 preguntas, bueno, yo creo que me quise meter a 200 preguntas, no voy a presentar 200 conclusiones. Puedo tomar decisión de unir la pregunta 1 con la pregunta 25, con la pregunta 50, con la pregunta 150.
y puedo presentar una conclusión de esas 5 gráficas en una sola. Pues, eso será decisión mía, es mi toma de decisión. Yo me arriesgo a hacer esos aspectos y eso es lo que usted va a presentar propiamente en el informe final, propiamente en ese sentido, para que las personas que lean su informe final entiendan, comprendan, porque recuérdense, solo hay 2 personas que conocen muy bien, 3 personas que conocen muy a profundidad lo que usted está haciendo. Su asesor, su jefe y usted mismo. Pues, pero a usted le interesa propiamente quedar bien con el asesor, en ese sentido. El jefe está trabajando en la institución. Es cierto, él le va a dar un dictamen, él le va a dar un reconocimiento o le va a dar un finiquito de que usted lo hizo bien. Pero el que va a dar la resolución final o va a dar la aprobación de ese informe es el asesor, pues, en ese sentido. Entonces, esas son la forma de la evaluación. Ese es el proceso que nosotros nos ha llevado a través de ese andamiaje o a través de ese tipo de trabajo en esos aspectos. Esto requiere propiamente estudio, preparación, experiencia en ese sentido, ánimos de querer hacerlo propiamente. Requiere de alguna forma un proceso crucial que en la evaluación sea la devolución de la presentación de los resultados, que formen parte misma de ese equipo. Que usted, ojo en este campo, cuando usted haga su informe final, forme un equipo entre su EPS y usted, porque esto es lo que le van a preguntar en el examen público. Esto es lo que a usted de alguna forma va a ser evaluado en ese sentido. Aquí usted va de alguna forma a tomar en cuenta o a esos conocimientos, esas reflexiones, esas interpretaciones de los resultados, esos obstáculos, esos beneficios que usted tuvo a lo largo del EPS. Y esa es una pregunta que le van a hacer en su examen final. ¿Qué problemas tuvo? ¿Cómo los confrontó? ¿Cómo los solucionó? No le van a preguntar todo lo bueno que usted tuvo. Le van a preguntar, una pregunta que le hacen siempre es, ¿qué problemas tuvo y cómo los afrontó? ¿Qué sugerencia nos da usted para otros EPCistas pues, en ese sentido? Y eso es lo que vuelvo a repetir, es esa toma de decisión propiamente, es ese carácter, es esa personalidad de usted. Anímese a hacer las cosas, no tenga miedo pues en ese sentido de querer afrontar esas situaciones. Usted como futuro profesional, como futuro especialista que es de su campo, tiene que aprender a tomar esas decisiones, no tener temor. Yo lo motivo a que usted presente un EPS de esa forma, presente un resultado. Si se lo aprueban, pues qué bien. Si no se lo aprueban, pues es otra situación. Claro, algunos me van a decir, así como no es usted el que está haciendo el que se va a graduar, como usted ya se graduó, pues fácil lo dice, pues. Eso ya dependerá propiamente de la iniciativa o dependerá propiamente del carácter que usted tenga para hacer esa situación. Bueno, ahorita le voy a aclarar las dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan respecto a la clase que vimos el día de hoy? ¿Algo que ustedes quieran preguntar? Y luego aclaro las dudas de las tareas y aclaro las dudas de los exámenes. ¿Algo que ustedes quieran preguntar? Escucho sus dudas. Escucho sus preguntas. ¿Algo que ustedes quieran decir? Anímense. Como se los he dicho siempre. Aprovechenme. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento. Pues. Esta es una estrategia que se les puede servir a ustedes para la presentación de su EPS. Pero es decisión de ustedes, pues. Yo no puedo obligarlos a que me pregunten, pues. En ese sentido. Entonces, escucho sus observaciones, escucho sus dudas que ustedes tengan en este momento para poder aclarar. En este momento, pues voy a pasar la asistencia de todas las personas que estuvieron presentes durante este curso. Mientras alguno se anima, mientras alguien se quiere tomar la decisión. Si no, puedo preguntar yo. A ver, alguien que Maestro, buenas noches. De pregunta. A ver, elaboración y práctica de sección B. Maestro, buenas noches. A ver, hoy es 28/04/2022. Ahí está ya la asistencia, así que no hay ninguna asistencia de estudiantes del curso de EPS, sección B. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Por mí no hay problema. Sí, Douglas, lo escucho. Maestro, buenas noches. Gusto en saludarlo.
Yo No lo tengo una escucho, duda. Douglas. Yo tengo una duda, maestro. ¿Me No sé escucha? si tiene habilitado el micrófono o por el chat. Disculpe, don Douglas, no lo escuché. La verdad, no lo escuché. Maestro, ¿me escucha? Se, eh, don Douglas se oye que está hablando, pero no se le escucha. Para la redundancia. No sé si por el chat lo puede hacer. O sea, se ve que está hablando, pero no se le escucha. Bueno, respondiendo, si quiere lo escribe por el chat, don Douglas. Bueno, Astrid, las fichas tienen hasta hoy, había que entregar las fichas, es que mi internet está fuera. Tienen hasta hoy en la noche, ahorita voy a Honduras, para poder hacer la tarea. Es decir, si puede, pues, haga, mira, usted ya tiene esa tarea del año pasado, en ese sentido. No sé si tiene copia de la tarea del año pasado. Vuelva a subirlo, pues, en ese sentido, en ese aspecto. Si no, pues elabore así propiamente unas fichas y ahí haga esa tarea. No se preocupe, Astrid, en ese sentido. O si realmente tiene problemas, ingrese a la plataforma y por el chat de la plataforma me explica sus problemas y yo le habilito a usted para otro día poder subir esa tarea. Pero preséntela ahí por el chat. ¿Ya, don Douglas, solucionó el problema de audio? ¿O a través del chat? Sí, maestro, ¿me escucha? No, don Douglas, no se le escucha. Mil disculpas, don Douglas. Bueno, entonces mientras don Douglas soluciona el problema, voy a recapitular la información. En la plataforma de Wedding se encuentra el mosaico que correspondió a la sesión del día de hoy que se llama evaluación. Ahí está el material de apoyo. Para aquellas personas que no tienen acceso a la plataforma, me pueden pedir el enlace y yo con mucho gusto les mando el material de apoyo para hacer ese proceso de evaluación. Punto número 1. Tienen hasta hoy a las 23 horas con 59 minutos para hacer su tarea, así como le explicaba Astrid. Si ustedes tienen algún problema, me escriben por el chat y yo les habilito propiamente para poder subir la tarea unos días posteriores. En ese sentido. Número 3, ya se encuentra habilitado el examen final. Ahí tienen hasta el 9 de mayo para hacer el examen. Es solo una pregunta, propiamente, es una pregunta mínimo 50 palabras, máximo 250, para que ustedes la respondan ahí. Es en la misma plataforma que ustedes van a responder ese examen. Es solo una oportunidad nada más. Ahí no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Lo que usted me responda me sirve a mí de evaluación. Ahí va a ser una evaluación que ustedes van a hacer al trabajo que yo hice en el curso. Ahí se van a dar cuenta en base a la pregunta que yo les hice ahí propiamente. Y pues ahí van a tener sus 25 puntos, como digo, la evaluación. No se preocupen, si ustedes me quieren hacer una evaluación constructiva, son bienvenidos. Y hacer una evaluación propiamente juzgando el tipo de trabajo que yo hice, no hay ningún problema. Son bienvenidas sus observaciones o sus sugerencias que ustedes planteen. Algunos ya lo han hecho, pues en ese sentido. Algunos les ha parecido interesante el curso, otros han dicho nada que ver con lo que yo esperaba. Eso ya es situación, pues, en ese aspecto. Y entonces eso sería su examen final. Tienen hasta el 9 de mayo, pues en ese sentido. Háganlo lo más pronto posible. El 9 de mayo yo cierro cuadros, cierro tareas. El 10 de mayo, pues yo voy a estar haciendo los cuadros y voy a tratar de subirlo el 11 o el 12 de mayo a la plataforma para que lo más pronto posible, creo que les va a llegar primero el diploma y no hemos terminado el curso, por decirlo de una manera. Tomen en cuenta a las personas de cursos libres. Ahorita hay muy poco personal en cursos libres. Recuerden que son alrededor de 75 cursos, 65 a 75 cursos que se llevan. Pues. Solo yo estoy dando 4 cursos, pues en ese sentido. Estoy hablando alrededor de unas 900 1000 personas, pues por favor, tengan un poquito de consideración. Pues. No estoy diciendo que antes de terminar el curso les va a llegar el diploma, pues, pero por favor consideren a las personas de cursos libres. Como le digo, mil disculpas, don Douglas, pero realmente no lo escuchaba. No sé cuál fue si era problema de su audio, pero yo aquí, como le digo, miraba que hablaba, pero no lo escuchaba, pues en el tío. Entonces, digo, se hubiera animado a hacerlo por el chat, don Douglas. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, damos por finalizada la sesión número 7.
En este momento doy por finalizada la grabación y pues doy por finalizada la sesión del día de hoy. Éxitos, triunfos, no baje la guardia. El hecho que hayan liberado ciertos aspectos de bioseguridad no es para que usted se confíe. Vamos a ver, alguien me escribió algo ahorita. Vayan, Faustino. Entonces, no se confíe, siempre maneja los aspectos de bioseguridad en ese sentido. Gracias, María Azucena, en ese sentido. Entonces, nos estamos viendo el próximo jueves. Vaya, Rosemary. Estamos viendo el próximo jueves, siempre a la misma hora, por el mismo medio. Bendiciones, éxitos, triunfos para cada uno de ustedes. Vaya. Muchas gracias, Lick.